¿Se escucha? Hola a todos, buenas Ahí tardes. apare- ¿Qué Hola tal? Fernando. Hola, Osvaldo, Fernando. buenas tardes. Hola Carlos, hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo andás? andás? Bien, Leonardo, encantado de conocerte, ¿cómo estás? Igualmente, lo mismo. Creo que Me Carlos está alegro con mucho verlo. silenciado. Está queriendo hablar y está silenciado, me parece. Tiene el micrófono apagado. Me dio la Sí, tiene el impresión de que... micrófono Ahora, apagado. Ahí ahora va, me Osvaldo. escuchan. Perfecto, con voz fuerte y clara. ¿Qué tal, Carlos? Tanto tiempo, ¿todo bien? Muy bien, Leonardo, muy bien. Bueno, un gusto y gracias por estar acá. Sí, yo también les quería agradecer, pero bueno, vamos a esperar unos minutos para que entren todos. Sí, claro. Sí, Bueno, sí. Tenemos seguramente algunos más que se van a ir sumando. Tenemos más de 70 personas inscritas en lista, así Muy que bien. seguramente acá no ¿qué está la tal excusa. Augusto? Augusto Hola, Chiaya, Osvaldo. se los presento, es un consultor internacional y nos está viendo desde Roma. Mucho gusto, Augusto. Buenas tardes a todos. Qué lindo, Pia- Augusto. ¿Y qué horario ya? Casi Bueno, 11 de la acá noche. 23 de la noche. Así, ¡Eh! Piacere, amico. tengo mucho gusto. Bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo, Augusto. Bueno, con Osvaldo somos amigos de tantos años, hemos hecho de todo, así no es esto. Muy bien, Sí es. muy bien. Bueno, vamos viendo. Sí, 2 minutitos más y ya comenzamos. Yo de paso voy a hacer. A ver, tenemos algún chat ahí. Agustín también nos saluda. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Bueno, si les parece, con el fin de dar entidad y respeto a la gente que está desde temprano, comenzamos, Osvaldo, ¿te parece? Sí, sí, me parece. Hemos demorado 5 minutos y me parece que quizá es un tiempo más o menos prudencial. Así que, De todas maneras, esto se está grabando, después eventualmente lo pondremos, definiremos si lo ponemos a disposición o no, pero quien no se inscribió y de alguna manera llegó más tarde, lo va a poder visualizar si queda disponible en algún formato. Bueno, si te parece, arranco yo. Muevo yo, diría Mauro Viale en este vamos, momento. Leonardo, vamos. Sí, así es. Bueno, desde la universidad me toca asumir el protagonismo de este inicio, pero simplemente para dar la apertura a este seminario virtual llamado Comercio Exterior, Situación y Desafíos. Mi nombre es Leonardo Gargiulo, soy actualmente el director de gestión académica de la universidad y el decano a cargo de lo que es la Facultad de Ciencias Económicas y con Osvaldo, el doctor Osvaldo Escacerra, con quien nos unió algún trabajo anterior y hemos colaborado mucho tiempo, venimos trabajando con la posibilidad de desarrollar algunas temáticas vinculadas al comercio exterior, ya que la universidad desde hace muchos años cuenta con esta disciplina y la verdad con mucho éxito. Y nos parecía que el contexto argentino en algún momento cuando lo pensamos no estaban dadas las condiciones para hacer alguna actividad de esta naturaleza y creemos que, bueno, ya pasó demasiado tiempo y que es necesario, hay otro marco, otra condición y creemos que es un buen momento para hacer un seminario de estas características, para plantear un poco qué está pasando hoy
en el comercio exterior, sobre todo teniendo expositores de tan vasta trayectoria, de tanta envergadura. Seguramente, Osvaldo, me gustaría que vos después los puedas presentar a cada uno con mayor entidad de la que lo pueda hacer yo. Y de paso aprovechar primero a los expositores por estar aquí presentes, por el tiempo dedicado, y por otro lado a cada uno de los participantes. Y en especial a Osvaldo por permitirme que esta idea que tuvimos en aquel momento se pueda concretar y poder llevarla a la práctica, que esperamos que sea una de muchas actividades que podamos seguir desarrollando en conjunto. Así que bienvenidos a la universidad. Para nosotros es un privilegio. Así que adelante, éxitos en el seminario, a disposición. Bueno, muy bien. Yo lo primero que tengo que hacer y que hago es agradecer a la universidad que nos ha permitido tener este marco para poder hacer una puesta a punto del comercio exterior. De eso se trata este seminario que se llama Situación y Desafíos, Comercio Exterior, Situación y Desafíos, pero digamos, la idea es hacer para nuestra gente que se ha inscrito y demás, hacer una puesta a punto en materia de exportaciones, en materia de importaciones y en materia de acuerdos internacionales. Así que yo les expreso mi agradecimiento a la universidad, a los oradores y a los participantes. También quiero señalar que antes de hacer la primera presentación, que dos cosas. La primera es que en realidad este seminario no es una actividad aislada, sino que es un puntapié inicial para una diplomatura que va a desarrollar la Universidad del Museo Social Argentino, la UMSA, en el segundo semestre de este año. O sea, a partir de agosto y hasta noviembre, en sesiones de 2 horas por semana, 15 sesiones, va a desarrollar una carrera, digamos, que es la diplomatura en comercio exterior, patrocinada e impulsada por la Universidad del Museo Social. Así que este seminario no es una iniciativa aislada, sino que en realidad entronca con lo que va a ser la diplomatura a partir de agosto. Eso es lo que quiero primero avisar. Lo segundo, que me parece que establezco, digamos, para manejarnos con cierto orden, es que la mecánica del seminario va a consistir en la presentación de alrededor de 20 minutos de cada uno de los tres oradores, empezando por el representante de la Cámara de Exportadores, luego vamos a ver el tema de importaciones, perdón, y después los acuerdos internacionales. Más o menos un tiempo de 20 minutos, cosa que, como este seminario cubre hasta las 19:30, tengamos un rato de poder hacer preguntas, reflexiones, sobre todo preguntas que a lo mejor hayan quedado algunas cuestiones clave que no se han tratado. Bueno, sin perder más tiempo, lo invitaría a Fernando Landa, que es un experimentado conocedor de la materia y que ha tenido responsabilidades muy, muy altas en distintos momentos de su vida profesional, particularmente en el B20, que él tuvo la oportunidad digamos, de ser coordinador, no me acuerdo bien el nombre técnico que tenía, pero ser coordinador en el B20, y fue un éxito. Esa reunión que era bastante complicada, compleja, y, y bueno, salió muy bien, así que es mérito de Fernando que haya salido bien. Pero sobre todas las cosas, digamos, fue convocado y él generosamente aceptó porque es presidente de CERA, de la Cámara Argentina de Exportadores. Así que yo ya mismo, ahora, le doy la palabra a Fernando para que nos explique, nos cuente, nos haga esa puesta a punto del tema de las exportaciones en la República Argentina, las normas y cómo están funcionando los sectores
en las distintas ramas de la economía en materia de comercio exterior. Muchas gracias por su atención, gracias a los participantes, gracias a los oradores y gracias a la universidad. Así que, Fernando, adelante. Bueno, muchas gracias Osvaldo, muchas gracias también a la universidad por darme la oportunidad de hacer esta exposición. Yo voy a hacer una pequeña presentación, no sé si ustedes ya la están viendo. Eh, Sí, perfecto, la estamos viendo. un segundito. Ahí está. Bueno, yo voy a empezar, digamos, para trazar una hoja de ruta en dónde estamos desde el punto de vista macroeconómico, de dónde venimos de las exportaciones, qué es lo que está ocurriendo a nivel de regulatorio y qué pronósticos tenemos. Esto en 20 minutos, así que vamos a tratar de ser rápidos. Primero, entender cuáles son las 3 o 4 puntos que se ha dedicado como, o ha tenido en cuenta el gobierno como prioridades. Uno, el déficit fiscal. El déficit fiscal, uno ve los indicadores y vamos a un primer trimestre muy razonable de superávit. Y ahí tenemos la cuestión de motosierra versus licuadora, es decir, tenemos la pregunta que nos podemos hacer es qué tan sostenibles son los recortes del gasto, jubilaciones como explican la mayor parte del recorte. La recaudación es otro ángulo que podemos mirar. Cuando observamos la recaudación, entonces nos damos cuenta la preponderancia que empieza a tener el impuesto país. El impuesto país hoy representa casi un 10% de los recursos tributarios, ¿no? Derechos de exportación quedan atrás del impuesto país. La tentación de la coparticipación y la frase que todos conocemos, no hay nada más permanente que un impuesto transitorio. Déficit fiscal. El déficit comercial es la segunda arista. Cuando vemos el déficit comercial, observamos que hemos regresado al superávit, pero fundamentalmente por una caída de las importaciones, por varios efectos. Uno, por una cuestión de inventario, ¿no? Es decir, en la última época, suba de inventario de los productos importados. Segundo, la caída de las importaciones de energía y el efecto precios internacionales. Reserva del Banco Central recuperándose, vamos hacia reservas de rentas positivas, así parece. Entonces, en los 3 indicadores, evidentemente estamos bien. Inflación, seguimos con una trayectoria a la baja. Podemos pensar si la recesión va a llevar a bajas posteriores de precio, que es lo que quizás el gobierno está esperando, o si va a haber presiones inflacionarias por efecto de corrección de precios relativos, negociaciones salariales, tarifas, etc. Cuando miramos el tipo de cambio empieza a tener algunas cuestiones que nos preocupaban al origen, es decir, un crawling pequeño y el tipo de cambio que empieza a lucir algo atrasado en relación, por ejemplo, al dólar importador. Y se producen estas cuestiones que van a influenciar sobre el comercio internacional. Si uno mira también este aspecto, es llamativo que hoy exista también una situación financiera que permite obtener un beneficio financiero transitorio en pesos o un tipo de cambio constante. Entonces, la cuestión es, la quinta variable es la actividad económica. ¿Qué pasa con la actividad económica? ¿Cuán prolongada y profunda va a ser la recesión actual? Y ahí los economistas tienen aspectos divergentes, si va a ser una U, si va a ser una B, si va a ser una J, si va a ser una U más larga, pero lo que todos coinciden es que va a ser un año recesivo, con salarios reales que están en los mínimos históricos. Esto es el mapa y las prioridades que el gobierno ha fijado. Cuando uno observa el panorama exportador, me parece que es importante primero analizar de dónde venimos. Venimos de años de estancamiento exportador. Hace 15 años que las cantidades exportadas son iguales en la Argentina.
Pero si uno mira las componentes, uno ve que los productos primarios llevan años de crecimiento. Está la normalidad de la sequía del 2023, pero si no tendríamos prácticamente una regresión lineal simple, daría una tendencia claramente positiva, claramente negativa para las manufacturas de origen industrial y estancamiento para las manufacturas de origen agropecuario. Esto es un empeoramiento del mix, es una primarización bastante importante. Como resultado de estos factores, la Argentina ha perdido participación en los mercados internacionales. La cantidad de compañías exportadoras ha decrecido sustancialmente. Si uno mira la tendencia, es siempre a la baja. Estamos en el año 22 teníamos 9.557 compañías exportadoras y en el año 23 decrecieron otras 1.000 más, por lo menos 1.000 más. Estamos en un proceso de evaluación del tema, pero estimamos que entre 1.000 y 1.200 compañías menos, solo en un año. Esto es un viento en contra regulatorio que ha jugado en forma desfavorecedora de la actividad exportadora. Ahora, enunciamos que el Pacto de Mayo, en el punto 10, la apertura al comercio internacional de forma de que vuelva a ser una protagonista del mercado global la Argentina. En verdad, la Argentina nunca fue una gran protagonista del mercado global. En los mejores momentos era el 0,58% del mercado internacional. Hoy estamos alrededor del 0,25%. Cuando observamos la situación regulatoria, nosotros empezamos a atisbar qué aspectos positivos y qué aspectos negativos tenemos. Pero fundamentalmente lo que observamos es muy poco cambio en relación a lo que deberíamos tener para un despegue fuerte de las exportaciones. De hecho, si nosotros miramos el DNU tiene los aspectos siguientes: reforma del Código Aduanero y alguna eliminación, y las eliminaciones de las restricciones cuantitativas. Estos dos aspectos son innegablemente positivos. Cuando vamos a la ley Ómnibus, versión 1.0, 2.0 y el capítulo fiscal, bueno, la ley Ómnibus 1.0 tenía el aumento de los derechos de exportación, con lo cual nuestro planteo fue claramente en contra de esto ante el Congreso. Nos pareció una contradicción realmente con los objetivos que había explicitado el gobierno del presidente Milei. La ley Ómnibus 2 ya no tiene esta situación, pero continúa la liquidación mandatoria de divisas, tiene la promoción de hidrocarburos. En el capítulo fiscal no hemos visto nada que afecte la actividad exportadora. Pero, y aquí es donde nos llama la atención, si nosotros vamos al régimen de incentivo de grandes inversiones, encontramos dos elementos preocupantes. La primera y se refieren a los elementos que se toman como incentivo para estas grandes inversiones. La primera es que determina que serán exentas de derechos de exportación luego de transcurrido 3 años de la fecha de adhesión al régimen. Quiere decir, lo que me está diciendo es la inversa, es que los derechos de exportación siguen. La segunda elemento, que también lo encontramos en el régimen de incentivo de grandes inversiones, son los cobros de exportación. Un punto. Nosotros en la Argentina tradicionalmente entendemos razonable que exista una liquidación mandatoria de divisas de las liquidaciones de exportación. Es decir, que nosotros tengamos que entregar el producido en dólares de las exportaciones al Estado. Esto no es normal. No solo no es normal, sino que el Fondo Monetario Internacional, dentro del articulado para accesión al Fondo Monetario Internacional, indica que los países se van a abstener de tener tipos de cambio diferenciados como los que tenemos y que se van a abstener precisamente de tener liquidación de divisas. La liquidación mandatoria de divisas de la Argentina de 100% es única en el mundo, solo Ghana tiene esto. Y en ese sentido, cuando nosotros tenemos este régimen de incentivo que nos lleva del 20 al 40%, estamos haciendo un tránsito de Ghana a Turquía. No estamos de ninguna manera dirigiéndonos a un país en una situación normal.
La indicación de que la liquidación mandatoria de divisas sigue estando vigente y va a seguir estando vigente en el mediano plazo, 3 años, es realmente preocupante. Ahora, cuando vemos los 100 días, digamos, tenemos la decisión de OCDE y BRICS, que es positiva, tenemos la eliminación de CEF, CIRA, CIRASE, que es positiva, tenemos la eliminación de las restricciones, como mencionamos, la resolución del problema de deuda con los importadores, que de alguna manera, digamos, en esta versión de la licuadora y la motosierra, aparece un tercer electrodoméstico, que es la aspiradora, que es una aspiradora de recursos, de pesos, y después tenemos una cantidad de pendientes de corto plazo que tenemos que resolver. Tenemos la brecha del dólar blend versus el dólar importador, es preocupante. Esto lo que indica es que un componente importado, incluido dentro de un producto que se va a exportar, va a perder valor cuando se exporta. El resto de la actividad tiene que subsidiar esta importación. El hecho de que no se pueda pagar fletes en la Argentina, que producto de los regímenes que hemos tenido, las navieras que tenemos la suerte que operen en nuestro país, no han decidido no cobrar flete en la Argentina. Esto es un problema gigantesco para un país que vive en el sur del hemisferio sur. La devolución del IVA. La devolución del IVA también forma parte del proceso de licuación. El IVA es un impuesto que no se debería cobrar a la exportación, se recauda. La propia ley de IVA prevé que tenga actualización, pero no se actualiza. Se licúa. Los derechos de exportación, nuevamente, somos uno de los pocos países que cobra derechos de exportación y ninguno en la medida en la cual nosotros lo cobramos. Hay temas pendientes de facilitación de comercio y hay esquemas de importación temporaria que tienen inconvenientes. O sea, por ejemplo, Repostock, que es un mecanismo utilizado para las automotrices, similar a la temporaria, digamos, es un esquema parecido, no supone el no pago de impuesto país. Es decir, que mientras que importación temporaria, como se entiende, no paga, no tributa impuesto país, en Repostock sí. Y con los fletes de exportación pasa lo mismo. O sea, los fletes de exportación pagarían impuesto país. Y en realidad es la importación temporaria de un servicio. Entonces, estos temas entendemos que deben ser resueltos en el corto plazo. Para que nosotros despeguemos como exportación, esto es absolutamente insuficiente. Osvaldo mencionó el tema del relacionamiento externo y creo que, digamos, hemos hablado de OCDE en el sentido de entrar en un esquema de interacción racional y que nos brinde parámetros que en Argentina nos permitan adherir a las mejores prácticas internacionales. La Argentina está muy atrasada en términos de acuerdos. El relacionamiento externo es un elemento fundamental. A veces se pregunta sobre la efectividad o la conducencia de los distintos planes exportadores y si el plan exportador que hoy se presenta o se ha discutido en Cancillería es suficiente. Yo, digamos, tiendo a hacer una analogía entre el plan exportador o los distintos planes de exportadores y las zapatillas en una carrera común, digamos, ¿no? Es decir, las zapatillas son importantísimas, son un elemento fundamental para correr bien, pero si yo tengo 180 kilos o tengo una mochila de piedra, es muy difícil que gane la carrera independiente del costo de o la inversión que yo he hecho en zapatillas. Bueno, eso es exactamente lo que pasa con el plan exportador. Uno no puede criticar el plan exportador actual, pero si nosotros no focalizamos con una cantidad de elementos que hace una estructura completa de lo que está pasando en nuestro país en términos de competitividad, jamás vamos a ganar la carrera o jamás recuperaremos o eventualmente jamás llegaremos a superar el nivel de participación que tenemos en el mercado internacional.
El relacionamiento externo y todos estos otros elementos que menciono acá tienen que ver también con una dimensión fundamental que es la confiabilidad. La volatilidad de reglas ha sido una característica de la Argentina. Hoy podemos exportar pagando el flete, mañana le tenemos que pedir a nuestro cliente del exterior que lo pague porque nosotros no podemos pagarlo desde Argentina. Hoy podemos exportar, mañana tenemos que pagar un servicio de algún tipo en el exterior, no lo podemos pagar. O lo tenemos que pagar un plazo que no lo acepta el proveedor. Digamos, la estabilidad de reglas es muy importante, el benchmarking es fundamental. Impuestos y restricciones, capítulo 2, clarísimo. Facilitación de comercio es quizás de todos estos el único que es casi gratis, digamos, ¿no? Es decir, la inversión es pequeña, pero tiene un gran impacto. No puede ser que todavía tengamos que presentar en aduana carpetas impresas en papel de procesos que algunos de ellos están digitalizados. Logística, nuestro país está atrasadísimo en logística. Nosotros básicamente transportamos por camión mercaderías que deberían ser transportados por ferrocarril y los llevamos a puertos que no tienen el calado suficiente para abastecer, para que los buques que hoy navegan en el mundo accedan. Pero esto es un punto. Nosotros tenemos también un régimen de cabotaje que hace que nosotros, entre dos puertos nacionales, se considere cabotaje. Entonces, si deseo exportar de Bahía Blanca, me conviene mucho más hacer el transbordo de Montevideo que en el puerto de Buenos Aires. Esto realmente conspira contra la competitividad de nuestro país. Ni hablar de pensar en las concesiones, pensar en cómo son los puertos, los smart ports, los puertos verdes, en fin, hay mucho tránsito para hacer en términos de logística. Financiamiento, ni hablar, no hay financiamiento para el sector privado. Y la promoción comercial, que es el último punto y donde se ha focalizado la inversión del Estado en términos de planes, yo diría que ahí hay una cuestión de evaluar de costo-beneficio, digamos, ¿no? Si uno mira el costo o la inversión que ha hecho el sector público en promocionar exportaciones frente a la caída de los exportadores, algo suena raro. Entonces, es importante entonces tener un esquema completo. Si nosotros vamos al pronóstico de qué es lo que está pasando, bueno, nosotros habíamos estimado en septiembre del año pasado, donde compartimos, digamos, con todos los sectores de gobierno, un programa, un plan de sugerencias, Estrategia Nacional Exportadora, que implica en verdad 154 propuestas. Nosotros presentamos esas propuestas y presentamos cuánto significaba. Nosotros estimábamos que el fin de las restricciones suponía hubiera supuesto 12.000 millones de dólares adicionales de exportación que entendemos que no van a ocurrir. Porque, como hemos mencionado, es poco lo que aún se ha trabajado en ese punto. El efecto sequía parcialmente, pero lamentablemente los precios internacionales se han caído. ¿Estimábamos que el litio iba a tener 3.400 millones de dólares más? No, porque el litio se cayó 80% en precio, se recuperará algo. En definitiva, digamos, uno de los sectores que sí nos va a dar una alegría va a ser el sector de oil and gas, que más allá de que el gasoducto y la producción de vaca muerta va a evitar que nosotros tengamos que comprar energía, nos va a permitir exportaciones adicionales por 1.000 millones de dólares, con lo cual nosotros estimamos que vamos a estar este año en los 80.000 millones de dólares, aún por debajo de 2022. Así que ese es más o menos el panorama y creo que estoy en tiempo, así que le voy a devolver la palabra a Osvaldo para continuar. Muy bien, la verdad que muy claro y probablemente tengamos más tarde preguntas para ampliar un poco este panorama o profundizar algunos aspectos, pero me parece muy claro y realmente, digamos, no se ven tampoco perspectivas muy optimistas para el comercio exterior. Yo pensaba, perdón que agrego una opinión, pensaba que a medida que se normalice la macroeconomía y lleguemos al levantamiento del cepo,
entendía que comercio exterior iba a ser un punto clave, un punto, eh, digamos, decisivo para el despegue de la Argentina. Eso es lo que yo tenía como panorama, ahora lo pongo un poco en dudas, dado que hay un montón de cuestiones que hay que barrer primero. Bueno, yo le doy la palabra ahora a Fernando Furchi. Él es gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina, es decir, de CIRA, y es un destacado docente y ha venido, digamos, teniendo una trayectoria muy amplia en todo lo que es el comercio exterior y particularmente en el tema de importaciones, que lo conoce muy, lo tiene muy a la mano, toda vez que está en un puesto, en un cargo muy decisivo en la entidad que maneja o representa la actividad importadora. Así que, Fernando, te invito a que nos des el panorama que vos ves desde el punto de vista de las importaciones. Gracias. Gracias, Osvaldo. Más que una silla, es una bomba explosiva y ha sido una bomba explosiva estos últimos 4 años, sobre todas las cosas, lidiar con la realidad y el negocio de las importaciones para el abastecimiento y el comercio en general, ¿no? Yo voy a compartir una presentación que voy a cambiar por otra más breve, para no solapar el análisis económico que hizo el ingeniero Landa, con quien acuerdo enormemente los conceptos que ha impartido. A ver si puedo compartir la pantalla correctamente. Un segundo. Compartir. Un momento. No se ve, ¿no? La pantalla. Bien. Bueno, evidentemente estoy con algún problema técnico y no me deja ver la pantalla, pero no hay problema. Esto es bastante concreto. Vamos a conversar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, que son los 3 ítems que creo que son los más relevantes. Insisto, compartiendo en casi todo lo expresado por el ingeniero Landa el análisis económico, porque el punto de partida viene siempre de lo que es hoy la economía y el rumbo que tiene. Venimos de una Argentina que es uno de los países más cerrados del mundo. Si tomamos los indicadores del Banco Mundial, porcentaje de importaciones sobre el PBI, Argentina está aproximadamente en el 17%, sobre una media mundial del 30%, sobre una media Latinoamérica del 29%. Por lo tanto, en la región y en el mundo, la Argentina en los últimos 20 años ha sido uno de los países más cerrados al comercio. Este indicador, sí, yo que todos lo pueden consultar por internet, en la página del Banco Mundial, y que está al alcance de la mano con mucha profundidad de análisis adicional, nos deja por sentado que todas las decisiones que se han tomado en materia de comercio nos ha conducido a un aislamiento absoluto, a una falta de profundización de las relaciones internacionales, de firma de acuerdos, de exploración de nuevas oportunidades de negocios para la Argentina, y terminó desencadenando, obviamente, en una serie de decisiones macroeconómicas poco felices que nos condujeron a un 2023, que además de la sequía tremenda, que no fue el único caso, nos produjo una cantidad de decisiones gubernamentales únicas, como la imposibilidad de pagar al exterior, la complejidad en el pago de los fletes, el no pago de servicios absolutamente en un momento, y otra cantidad de decisiones que realmente han puesto en jaque a muchos de los negocios que tienen importación en su cadena de valor, ¿no? Yo voy a encarar las cuestiones siempre desde el punto de vista del negocio, que es a lo que más nos abocamos nosotros. La realidad es que venimos de momentos difíciles, de mucha dureza regulatoria, la CIMI, la CIRA, la DEJAI, toda esta historia, la capacidad económica y financiera CEF, los reglamentos técnicos, 108 medidas de dumping. Argentina es el sexto país con más medidas de dumping del mundo, séptimo, hasta donde tengo recuerdo, más de 500 regulaciones técnicas en el año 2016, en adelante. O sea, los indicadores
del comercio internacional desde la óptica de la importación son malos. Y si tomamos en consideración que más del 80% de lo que ingresa al país va a la industria de la producción, se transforma o sirve para transformar, la realidad es que cada afectación a la importación es una afectación en la producción. Entendiendo la producción como la industria manufacturera, la industria agropecuaria, el campo en sí, los servicios, el turismo, todo el conocimiento, toda la cantidad de componentes que integran la producción. Uno cuando habla de producción tiende a pensar en una maquinita elaborando un producto al final del camino, y la realidad es que la producción es un concepto mucho más amplio donde la importación en la Argentina tiene un rol extremadamente preponderante. Tal es así que existe una relación de 3-1 entre la importación y el PBI, que es histórica. Y ustedes la pueden revisar y los invito a ver nuestra página web donde hay varios de estos estudios hechos en la sección de informes. En promedio, por cada punto de PBI que la Argentina creció, las importaciones crecieron 3%. Y la verdad que años, pero sobre todo el año pasado, hablando con tanta liviandad de la exportación. Tenemos que exportar más, tenemos que exportar más, tenemos que exportar más. Pero nunca hemos dado el debate serio, nunca hemos tomado en consideración propuestas y recomendaciones como las que pone a disposición la acera u otras organizaciones por ahí sectoriales, no generales, que nos permitan discutir de comercio internacional de manera integral. Yo ayer tuve una discusión con una serie de funcionarios de otras entidades donde comparaban el comercio internacional con la apertura indiscriminada de importaciones. La verdad que esta discusión atrasa años. La apertura del comercio internacional es la capacidad de un gobierno de generar contextos positivos para el mejoramiento de los negocios de comercio, los negocios de exportación y de importación por parte de los privados, con todo lo que ello conlleva después en la matriz productiva y todo el efecto derrame que eso tiene sobre la actividad, sobre el nivel de actividad. Por lo tanto, y voy a donde estamos hoy, ya hice un pequeño raconto de dónde venimos, a dónde estamos. Hoy estamos ante unos primeros 100 días donde en materia de operación de comercio internacional se han tomado decisiones importantes en importación, que no alcanzan, que no son suficientes, pero que trajeron alivio en la cuestión operativa. ¿Es el camino? Podría ser. Faltan cosas un montón, un montón. Hace un rato el ingeniero Landa mencionaba las cuestiones del riesgo que representan los impuestos temporarios y el impuesto país, principal fuente de financiación hoy del gobierno, teniendo los impuestos asociados a la actividad económica en caída, muy difícil, con mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro de este tipo de medidas. Pero sin irnos a la cuestión más, lamento no tener la proyección para mostrarles las informaciones y cuadros. La realidad del hoy es que nosotros observamos que el gobierno está poniendo su foco en la economía en general, en la sociedad y en la política. Son los tres elementos que inclinan la balanza a los temas que hoy el presidente y su equipo le presta atención en demasía. Estos serían los temas urgentes e importantes. Hay otros temas que son importantes, que están un escalón abajo y que tienen que ver con nuestra vida diaria. El comercio, la logística, los costos en la cadena de valor, N cantidad de otros elementos que son de importancia, la facilitación del comercio, que no es que están fuera del radar. Nosotros sentimos por las conversaciones que tenemos, las reuniones, las audiencias, los trabajos que venimos haciendo en conjunto con el gobierno, las investigaciones que venimos llevando adelante con nuestro equipo de asesores, que todos estos temas, todas estas discusiones están en el radar, que están esperando su momento para entrar a instalarse en la agenda pública. ¿Qué más queremos los que hacemos comercio exterior que empezar a discutir las tarifas del puerto? Para la Expo, para la INCO, la hidrovía, el calado. Estamos desesperados por abordar todos los temas. Pero sentimos también que hay una prioridad que el gobierno tiene puesta en el foco general de la economía, que acompañamos, que la entendemos. Es muy difícil resolver los problemas de la Argentina inmediatamente. Lo que tenemos que asegurarnos es que el camino que se está llevando adelante sea un camino que no se detenga, que no se reoriente la dirección que hoy tiene, que a nuestro juicio es acertada,
y que el resto de los temas muy probablemente en el corto plazo se empiecen a discutir y se pongan en la agenda. Es de aquí que igualmente en paralelo van corriendo otros procesos. La eliminación de las licencias automáticas y no automáticas, resolución 1 del 2023 de la nueva Secretaría de Comercio, fue una noticia muy importante. Ustedes recuerdan, porque son gente de comercio exterior y algunos tienen muchos años, las primeras licencias no automáticas con Eduardo Bianchi a la cabeza. A partir de ahí, un escalamiento de una cantidad de problemas con años de dejar y con el 100% del nomenclador bajo control y con herramientas posteriores que fueron parche contra parche, llegando a tener 7, 8 mil, 9 mil, en algún momento posiciones arancelarias, 9 mil y 200, creo que no me acuerdo si era bien el número, de posiciones arancelarias sujetas a licencias no automáticas, herramienta avalada por la OMC, pero utilizada para manejar el comercio de manera discrecional. Se eliminó la capacidad económica y financiera, una herramienta también utilizada, creada por el mismo gobierno de Mauricio Macri y utilizada también para el freno a las importaciones de manera discrecional. Eliminación de la DJCP, declaración jurada de composición de productos, se está revisando el CHAS, el certificado de homologación de autopartes. Se eliminaron los canales rojos obligatorios para las mercaderías que están sujetas a dumping, a régimen de etiquetado. Quiero decir con esto, y otras medidas. Son pequeños puntos operativos que responden a un solo tema de las cuestiones estratégicas, pero voy a volver a citar a Fernando en su presentación anterior, habló de la facilitación del comercio y que es la única de las medidas que ellos han considerado que tienen poco costo, y es cierto. Pero aparte que hay medidas que se pueden tomar de muy alto impacto, muy específicas, que traen mucho alivio a la empresa. La semana pasada, en reunión de directorio, una de las empresas pudo decirnos a todos a la mesa, la verdad es que la primera vez en años que estoy intentando llegar a calcular un costo de importación medianamente acertado con lo que podría recibir una vez que tenga todos los cálculos hechos y todo facturado y pagado. Esto es una novedad para nosotros. Y otra novedad para los empresarios de comercio exterior es entender si realmente estamos preparados para competir. Porque de eso se habla. Porque hacia eso van las orientaciones. Estas son las grandes dudas que en nuestra institución circulan en los debates y las conversaciones que tenemos con las empresas, porque venimos de 20 años de manejar la logística, de manejar nuestros precios, de manejar el comercio, la parte comercial de una manera, y cuando tenemos que entrar a competir, no alcanza solamente con la facilitación del comercio o con la apertura del comercio. Hay que discutir los aspectos impositivos, hay que discutir las normas laborales, hay que discutir los costos de la logística y otra serie de componentes que hacen a la producción que son vitales y que todavía no estamos claros de que se estén conversando dentro del gobierno de manera optimista. Dicho esto, vamos a lo que viene. Pacto de Mayo, punto 10. Apertura para que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mundo. Es cierto que en algún momento pudimos tener en el mejor de los casos el 0,58% del mundo. Es cierto, nunca fuimos un gran protagonista, pero creo que es momento de, y retomo lo que hablé hace un ratito, creo que es momento de volver a discutir el comercio internacional como lo que realmente es. Yo celebro que un presidente de la nación hable de comercio internacional. Yo celebro que un presidente de la nación no hable solamente de exportación o de industria, sino que hable del comercio internacional como el conjunto de cosas que es. Y esto implica la exportación, esto implica la producción, esto implica la importación, esto implica los comercios y esto implica el servicio. Todo eso es el comercio internacional. Existen enorme cantidad de oportunidades para la Argentina que no pasan solamente por importar o exportar, transferencia de tecnología, intercambio de experiencias con el exterior, convenio de fabricación local, representación. Hay N cantidad de negocios posibles para los empresarios, aparte de la exportación y aparte de la importación, que están en el marco del comercio internacional y sobre el cual también tenemos que conversar.
Entonces, nosotros hemos recibido esta noticia con mucha gratitud, nos genera mucha incertidumbre cómo se vaya a discutir la apertura de la Argentina al comercio internacional, dejar que el mundo venga a la Argentina y permitirnos a los argentinos ir al mundo. Creo que es fundamental, central, dar un debate renovado sobre esto, no pensar en apertura indiscriminada de las importaciones. Esto no es así. Argentina no repite características de los años 90 en su totalidad. Y me parece que nos enfrentamos a algo nuevo, absolutamente nuevo, que deseamos salga bien desde el punto de vista general, social, económico, y sobre el cual estamos trabajando y aportando nuestro granito de arena desde la institución, pero con mucho entusiasmo a dar el debate renovado, a dar el debate con nuevos aires de entender al comercio internacional. Creo que esto es lo que más rescato, esto es lo más importante, que esté el comercio internacional como actividad en uno de los puntos del Pacto de Mayo que el presidente pone a disposición de toda la sociedad. Creo que es fundamental. Creo que nunca había pasado en los últimos 20 años, donde lo único que hablábamos era, tenemos que exportar más, pero no hacíamos nada por eso. Tenemos que importar para producir, pero le trabábamos con todo lo que estaba a disposición. Y tenemos que consumir lo que aquí no se produce, o tenemos que tener alternativa la sociedad de consumir a precios más económicos, o elegir lo que querramos con nuestra capacidad financiera, y tampoco se estuvo a disposición. Así que de mi parte no tengo mucho más para agregar, lamento no haber podido compartir con ustedes datos y números. Las puertas siempre están abiertas en nuestra institución para acompañar a las universidades, a quien le agradezco la UNSA también la invitación. Y nuevamente, Osvaldo, gracias por compartir el panel con el ingeniero Landa y el ingeniero Restaino, que son dos personas muy experimentadas y que realmente me da mucha gratitud poder conversar con ellos en este espacio. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Fernando. La verdad que a pesar de que no se pudieron ver las estadísticas, los números, fue muy clara tu exposición y en algún momento también recordé ese maniqueísmo que existe en algunos dirigentes políticos y no solo los dirigentes políticos, sino otros también, en donde se entiende que las exportaciones son buenas y las importaciones son malas, cuando en realidad no se tiene en cuenta que es un proceso global y que no habría producción para exportar ni habría producción para lograrla, si no hay también importaciones, porque la mayoría de las producciones requieren componentes importados. Pero hay gente que no lo entiende, entonces cree que las exportaciones son buenas, las importaciones son malas. De cualquier manera, de acuerdo a las dos exposiciones que acabo de escuchar, igual ambas están castigadas de alguna forma o siguen castigadas, aunque hayan mejorado un poco desde la administración del nuevo gobierno, pero queda mucho por barrer, mucho por hacer y muchas desregulaciones por alcanzar, digamos, porque, digamos, sigue habiendo una especie de sanción o temor al comercio o tratar de sacar beneficios al comercio cuando el principal beneficio que puede tener una economía del país es que ese comercio crezca. Por eso yo digo que es un punto de inflexión si se barrieran estas trabas, si se levanta el cepo, creo que es un punto de inflexión para que la economía argentina despegue finalmente de una manera fuerte y constante. Bueno, dicho esto, le doy la palabra al ingeniero Carlos Restaino, que como acaba de decir Fernando Furchi, es un profesional muy experimentado en el tema de comercio exterior. Él ha participado de distintos ámbitos de negociación internacional, particularmente de Mercosur, pero no solamente de Mercosur, y es un gran conocedor de todo lo que va pasando en el mundo respecto de estos acuerdos. Más tendría que agregar que tiene una larga trayectoria como directivo empresario. Él forma parte de la comisión directiva de la Cámara Argentina de Comercio y desde ahí es donde puede vertir no solo su experiencia, sino la experiencia de otros colegas que nutren, digamos, el pensamiento de esa entidad. Así que bueno, Carlos, te doy la palabra y esperamos nos des un panorama de esos acuerdos y de la situación en la que estamos.
Gracias. Bueno, gracias por la presentación, Osvaldo. Dos palabras antes de empezar mi exposición. Con los dos Fernandos no podemos coincidir más. Primero, porque somos amigos. Segundo, porque compartimos muchas veces estos pensamientos. Y tercero y fundamental, algo en lo que te incluyo, quizás hasta compartimos algunos colores en el fútbol. Permitime, lo cual no deja de ser importante, ¿verdad? Eh, yo tengo una presentación para presentar. Vamos a ver si tengo más suerte que Fernando Cursi. La tenemos acá. Déjame ver por dónde me sale compartir. Tengo acá mi asesora. ¿Eh? Un segundito nada más. Ahí, ahí, zoom. Un segundito. Esa, sí. Dale. Bueno, atrás. Eh, Vamos a tratar de hacer en un vuelo charter acelerado un viaje virtual entre lo que llamamos globalización y un Mercosur actual que existe, está vivo y activo. Voy a explicar más tarde por qué. Eh, Dije esto porque me gustó empezar con una definición de las centenares de definiciones que tiene la palabra globalización. Yo me quedé con la más cortita y la más clásica: proceso político, económico, tecnológico, cultural y social, fundamentado en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países. ¿Por qué me quedé con esto? Porque esto da pie a que imaginemos un significado para la palabra negociaciones, negociaciones en general. Pero nosotros nos vamos a dedicar a la aplicación del concepto de negociaciones a aquel tipo de negociaciones que derivan en acuerdos, en tratados y en otros mecanismos que posibilitan que los países se comiencen a intercambiar no solamente bienes, sino servicios, ideas, personas, para el beneficio de sus comunidades. Esto parece medio teórico y lo es, pero definitivamente esta, digamos, definición surge del tipo de transformaciones que han tenido las interrelaciones económicas y fronterizas entre los países, que es una revolución tecnológica que se apoya fundamentalmente en el capital intelectual para el avance de la nueva internacionalidad. Internacionalidad que a pesar de que algunos autores indican que ha descendido, no es así. Una parte de la biblioteca señala y demuestra que continúa su expansión a punto tal que el comercio general, según la OMC, del año 2023, supera los 32 billones de dólares y las inversiones extranjeras directas, el stock de estas inversiones en el planeta ya superó los 45 billones. Eh, de acuerdo a lo que sigue, vamos a ver entonces cómo hacemos para meternos cómo insertarnos en esta suerte de internacionalidad. Hay un menú que preparé a partir del año 2010 y más allá. Y digo que en este asunto también hay un aspecto cultural. Basta con comparar la evolución que ha tenido en este tipo de materia el oeste del planeta con el este.
y particularmente con el este asiático y mucho más particularmente con el sudeste asiático, con los avances que se han producido entre Asia-Pacífico, con los casos de la región ASEAN, China, África, India, con los BRICS, con Quad y el IPSA, todos acuerdos que han permitido que el interrelacionamiento entre estos países o zonas se produzca para el beneficio de las comunidades, como dije antes. Esto exige, claro, cuando uno compara con, con el oeste del planeta, nos damos cuenta que algo hay de diferente. Y lo que hay de diferente por la evolución es la cultura. El continente americano, particularmente, o el continente americano, no tiene culturalmente una clara definición de lo que es la inserción internacional, ni tampoco a nivel de cultura cómo son los negocios y cómo se negocia. Esto lo derivo de una experiencia que tengo tanto básicamente en países de Latinoamérica y particularmente en desarrollos que hicimos con la FIU, con la Florida International University, durante muchos años, ayudando al conjunto de negociadores de los países para enfrentar sus desafíos. Obviamente, esto indica ya que lo que algunos hacíamos, algunos practicábamos, algunos aprendimos hace más de 30 años a negociar, donde íbamos tranquilamente con una carpeta o un portafolio de 2 o 3 productos y nos sentábamos durante casi 2 meses en Montevideo, ya no existe más. Dejó de existir hace 30 años y hoy en día, sentarse a negociar, sentarse a insertarse internacionalmente, implica la conformación de equipos de trabajo compuestos por representantes oficiales de los gobiernos y de los sectores privados, muchas veces desplazados o muchas veces desinformados en virtud de políticas que imperan en los países. Particularmente en el Mercosur, esto se da, yo diría, con una malsana habitualidad, a pesar de que todo se hace con sumo respeto. No hablo de falta de respeto, hablo de que muchas veces en los sectores privados, lo que tenemos que manejar los intereses de nuestras empresas, carecemos de la información que deberíamos disponer para poder dar nuestras mejores recomendaciones a los sectores oficiales, sobre todo ahora que hay no menos de 30 y pico de temas que hay que poner sobre la mesa cuando nos sentamos a negociar. Y no hablo solo de la cuestión climática, sino de exigencias técnicas que se van produciendo con una celeridad pasmosa año tras año. De acuerdo a esto, digamos que establezcamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esto. ¿Nos referimos a Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica hay casos relevantes en los cuales hemos participado. Una reunión inicial de los presidentes Sardá y Alfonsín, el Tratado de Montevideo del año 60, que instala entre 10 países de Sudamérica y México la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, a la Comunidad de Naciones, previamente el Pacto Andino, al Tratado de Montevideo del año 80, que reemplaza a la LARC por la LADI, y al respecto digo que todavía hoy recomiendo a todos, sobre todo a los estudiantes pre y posgrado, que lean el Tratado de Montevideo del 80, porque creo que es una joyita hecha por Argentina, y que tiene una vigencia absoluta y total, y que además, después de 20 años de un Tratado de Montevideo del año 60, agotado en todos sus componentes, hace renacer la idea latinoamericanista de tener un acuerdo. Recordemos además que este Tratado de Montevideo, que flexibiliza las herramientas del anterior Tratado de Montevideo del 60, hace un acuerdo de complementación económica número 14 entre Brasil y Argentina, que logró negociar todas las partidas arancelarias que había vigentes, más de 11.000 posiciones arancelarias, y que a raíz de esto, más tarde,
Paraguay y Uruguay intentan incluirse y esto da origen a una negociación en Asunción que deriva en el Tratado de Asunción del año 91. Es decir, toda esta serie de fenómenos que estoy mencionando indican la importancia que tuvo en este continente, en esta parte del continente, la concepción de inserción internacional. Inclusive, permítame mencionar, el pre-Alianza del Pacífico, una idea de un expresidente peruano ya fallecido, que comenzó hablando del arco del Pacífico, uniendo a todos los países americanos que daban al Pacífico en un solo acuerdo. No logró su objetivo, pero sí logró disponer a algunos de esos países a una nueva forma de relacionarse, creando la alianza. Dicho esto, también me permito mencionar la idea de que toda Sudamérica está convertida en una zona de libre comercio, definición de un ex secretario general del Mercosur, el doctor Frodivaldo Fier, al que le gustaba llamarse él mismo el doctor Rosiña, que decía, con la conclusión de los periodos de transición de los acuerdos bilaterales entre el Mercosur y los países que no son miembros del Mercosur, se ha creado en Sudamérica una suerte de conjunción de zonas de libre comercio bilaterales que no estaba siendo utilizada como debería hacerse. Yo mantengo esta afirmación y todavía no entiendo cómo los países, los presidentes de los países o la parte técnica de esas presidencias no miran con mayor precisión la posibilidad que dan estos acuerdos en interrelacionarse y aumentar todo el comercio integral en la parte sur de América, en América del Sur, en la parte más de abajo con el Mercosur. De cualquier manera, a nivel internacional, ahí hacemos una mención a la forma también de interrelacionarse los países de Asia-Pacífico, haciendo mención a los que creemos de mayor importancia. ¿Qué pasó en el tránsito de la LALC al Mercosur? 1960, el Tratado de Montreal 60 se instala, como dijimos, la ALALC, cuyo objetivo fundamental era la creación de una zona de libre comercio. Dos periodos de 10 años no permitieron llegar al objetivo y casi al final del segundo periodo comenzamos a viajar a varias reuniones por Latinoamérica hasta derivar en la creación de un nuevo tratado, el tratado de 1900, perdón, sin originalidad, denominado Tratado de Montevideo 1980 y que instala la LADI, una nueva forma de relacionarnos con una mayor flexibilidad, expansión del comercio y que, como dijimos también, ya crea el AC14, el Acuerdo de Complementación 14 y el 18, este último da origen al Mercosur, en el Tratado de Asunción del año 91. El Tratado de Asunción del año 91 permite elaborar el Acuerdo de Complementación Económica número 18, que crea el Mercosur, pero que adquiere esta nueva definición de la América del Sur, su estructura institucional jurídica en el año 94 en el Acuerdo de Euro-Preto. Esto es histórico, vigente. Hoy estamos en esta situación. Ahora bien, todo esto que estamos diciendo nos lleva a algo positivo, y sí, nos lleva a algo positivo en el inicio, pero hoy, lamentablemente, y más allá de la biblioteca que leamos, el Mercosur sigue siendo considerado a nivel internacional como la quinta, en algunos casos indican que es la sexta, economía del mundo. En mis viajes yo veo que la palabra Mercosur es mucho más respetada en el mundo que en el propio Mercosur. Pero de cualquier manera, una de las razones que más nos preocupan es que se ha estancado. ¿Se ha estancado en qué? En las relaciones internas, sobre todo. El comercio intrabloque versus el comercio total del Mercosur no supera el 10, 12%, 12,6% según las últimas mediciones, cuando en el mundo
este valor supera el 50% en la ASEAN, el 20, en Europa casi el 51%. Es decir, la relación entre el comercio intrazona y el comercio global del grupo de la zona siempre es mayor al pobre 12% que nos indica el Mercosur. Y hay una relación entre exportaciones y PBI que tampoco supera el 10 o 15, el 14 o 15%, que es una de las más bajas del mundo, cuyo promedio es de alrededor del 33%. La influencia del Mercosur en el comercio internacional también ha descendido notablemente en los últimos 10 años, del 0,80% al 0,22%. No existe el Mercosur en el mundo, podríamos decir, y además se mantiene, lamentable y desafortunadamente, un bloque con la mayor cantidad de barreras no arancelarias del mundo. Del mundo. Todavía hoy seguimos protegiendo a sectores que han dado acabadas muestras que, esa, que con esa protección lo único que hacemos es lamentar el efecto sobre el comercio internacional y sobre los habitantes de esas zonas. La palabra sencilla, particularmente me es cara, digamos, en cuanto a aceptarla como parte del vocabulario del comercio internacional, porque la he peleado y la sigo peleando permanentemente, mucho más en estos momentos, con esta suerte de administración que tenemos, porque no se entiende qué quiere decir en esta época en donde tenemos el Global Chat y superamos la posibilidad de conectarnos casi diariamente, casi semanalmente, tenemos más herramientas para poder hablarnos y poder intercambiar información, y nosotros todavía seguimos usando en algunos sectores, en algunas uh, definiciones, la palabra sensible. Sensible no existe más en el comercio internacional. No existe más. Lo mismo que el Mercosur sigue teniendo un arancel promedio que no es respetado en el mundo, porque duplica el promedio internacional y desde ya la actividad del Mercosur completo indica que no está ni cerca de las nuevas teorías en cuanto a cross-shoring, del friendshoring y la posibilidad de que los acuerdos se manejen a través de empresas más que de países. En fin, no quiero hablar mucho del Mercosur porque es un tema más político que otra cosa, pero si leemos quiénes componen nuestra parte en el Parlasur, nos damos cuenta que ni siquiera hay elecciones adecuadas para que nos representen, ¿verdad? Si seguimos un poco más, vemos esta estadística que todavía el año 2003 se mantiene la relación entre el comercio interzonal y el comercio dentro de intrazona con respecto al total en el 12 y pico por ciento, que ya como contamos no es para nada destacable. Los hechos actuales, por otro lado, nos indican que tenemos muchas materias pendientes en el Mercosur que esperemos en algún momento seriamente las encaremos y las resolvamos. Lo de la decisión 32 del año 2000 no admite ni siquiera que figure en este listado. Es vergonzoso, yo diría, porque en particular la he investigado a fondo y es una decisión que no es reconocida todavía, simplemente porque no hay un registro formal de lo que indica esta decisión. La decisión esta es la que discutió muchas veces Uruguay en sus acercamientos con China y con indicaciones claras de que pretendía tener un acuerdo individual con China y fue rechazado, por lo menos semánticamente, por el resto de amigos del Mercosur. En la última versión, el último comentario que me gustaría hacer al respecto y antes de terminar, es la definición del presidente de Francia de hace pocos días en su reunión con Lula, diciendo que el Mercosur es muy malo. A mí me llama la atención, no soy político, nunca lo fui, pero digo, yo creo que el amigo Macron no tiene conciencia
no tiene idea y obviamente tampoco tiene historia y tampoco tiene buenos asesores. Porque decir semejante cuestión, después que ah, se forma la Quinta República de Francia con 7 presidentes antes que Macron, y permítame leerlos nada más. De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy y Hollande, que privilegiaron a Francia en este tipo de cosas, decir que el Mercosur es malo, yo creo que en algo se equivoca. Y fundamentalmente se equivoca en el no entender que Mitterrand y Chirac en sus presidencias apoyaron las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Decir ahora, después de 23 años de negociaciones entre las dos zonas, entre los dos bloques, que el Mercosur es malo, yo diría que alguien debería corregirlo y todavía no vi que nadie lo corrigió. Pero acordarse ahora, cuando en realidad, ah, en el año 2019 fue la cuarta vez que dijimos, casi que lo firmamos, me da la sensación de que el presidente francés se olvida de que anterior a él hubo no menos de 4 o 5 amigos franceses, presidentes a su vez del mismo país, que apoyaron este acuerdo. Pero de cualquier manera, la duda es, ¿y ahora cómo seguimos? Pues eso tampoco lo dijo, y francamente asumir de que el esfuerzo de 27 países de la Unión Europea y 4 países del Mercosur, porque lamentablemente Venezuela sigue suspendido, durante todos estos años, 23 años negociando reuniones, análisis, viajes, da la sensación de que no puede ser una definición muy adecuada del presidente francés. Pero insisto, todavía no vi que se haya corregido. Finalmente, como conclusiones, yo diría que hay que entender que estamos en un siglo donde las cosas vienen demasiado rápidas y hay que pensar muy bien y muy a la noche, yo diría, para que al otro día podamos hablar sobre los temas que surgieron durante el día anterior. Globalización, innovación, creatividad, competitividad, todo lo que se figura ahí es imprescindible revisarlo. No exagero cuando digo diariamente, pero digo a no menos de varias veces en la semana. Desde ya nuestra OMC, nuestra querida OMC, necesita de un refreshment o un ayornamiento ya impostergable, cosa que la actual directora nacional entiende más que bien. Son 164 países miembros y 20 observadores. Imaginarnos que desde ahí va a salir algo acordado y que afecte o mejore el comercio internacional, da la sensación que como que es mucho, ¿verdad? Del Mercosur, bueno, ya hemos hablado bastante. Es necesaria una revisión y una reformulación por parte de los miembros fundadores para definitivamente modificar su reducidísima actividad. Alentar ahora, además, con todo lo que hemos citado, las cadenas regionales de valor, con herramientas que pueden ir desde la geometría variable y otras tácticas para enfrentar las negociaciones. El nearshoring y el friendshoring, como hemos dicho, son imprescindibles definirlos y aplicarlos, y sobre todo los ecosistemas empresarios que han surgido el año pasado como mecanismo para, yo diría, potenciar los acuerdos y las posibilidades entre países miembros del Mercosur. Es más, siendo el sector privado, yo diría que de una vez por todas los gobiernos, sobre todo los sectores oficialistas, tienen que reconocer al mejor socio que tienen en cada país, que es el sector privado, no solamente el empresarial, el cultural, todos los sectores privados que tienen de una u otra manera influencia en las negociaciones internacionales. Cito nada más para el conocimiento de que ahora hasta hay una materia empresabilidad que se está dictando como posgrado en algunas universidades. Nada más, muchas gracias y perdón si me excedí en algunos minutos.
Gracias, Bueno, Eduardo. muchas gracias, Carlos. Tu exposición ha sido muy rica. Yo valoro mucho los aspectos que ha señalado. A mí me ha tocado ser negociador por Mercosur desde la Cancillería Argentina durante años y puedo dar fe de que lo que estás comentando es así. Incluso pobre presidente de Francia, que obviamente que si es presidente de Francia debe tener méritos para eso, pero él quizá ignora que la Unión Europea es el principal aportante a Mercosur con fondos no reembolsables desde que Mercosur nació, desde el año 91. Digamos, desde el año 93 están llegando millones de euros a Mercosur para cooperar, euros no reembolsables, para afinar, digamos, algunos aspectos de Mercosur y se han aprovechado bastante bien, no obstante lo cual, Mercosur mismo no ha producido los resultados que se esperaban. Lo que ocurre es que, permítanme que haga esta reflexión, pero el mundo cambió cuando se conformó Mercosur, que era la moda, digamos, de negociar por bloque. Se consideró que teniendo un bloque cerrado se podía obtener mejores beneficios en una pulseada de negociación. Hoy en día quizá es más realista la posición de Uruguay, cuando en esa norma, la 32, pretende, digamos, tener libertad para negociar en forma directa y fuera del bloque. De hecho, si uno observa todo el continente, va a ver que cada uno de los países tiene acuerdo con Unión Europea, menos los países de Mercosur por esta circunstancia de que están acotados a tener que negociar en bloque los cuatro y no cada uno. Así que bueno, esa es una cosa seguramente para revisar, como muchas más hay que revisar en el tema Mercosur, pero bueno, esa era una masa crítica a cual estratégicamente la Unión Europea aceptaba que si llegaba a un acuerdo con Mercosur, prácticamente tenía un pie puesto en toda Sudamérica, y incluyendo México también, porque representaba más del 50% del PBI de los habitantes de Sudamérica. Bueno, llegó el momento de preguntas. No sé si hay alguna pregunta, si no yo puedo arrancar pidiéndole tanto a Fernando Landa como a Fernando Furchi, si quieren agregar algún aspecto clave que no han mencionado, pero particularmente a mí me interesa que se haga mención a cuál es el rol y los problemas que están teniendo o las oportunidades que están teniendo las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, para Carlos también, con respecto al mundo, cuál es el rol que le asigna o que ve para las pymes. Y la otra cuestión, son como dos preguntas en una, pero la otra cuestión que quisiera comentar es sobre el tema servicios. O sea, no solo de comercio, importaciones de bienes, sino importaciones de servicios y exportaciones de bienes, pero también exportaciones de servicios. Quisiera algún comentario especial sobre el tema servicios, ya que creo que es un sector que está haciendo punta de alguna manera en el comercio internacional. Así que bueno, les doy la palabra. Fernando Holanda, si querés empezar vos y después seguimos. Sí, yo no O, quisiera dejar, digamos, te agradezco, Osvaldo, tratar de ser breve. Digamos, me parece que de todo lo que hemos hablado, lo que coincidimos obviamente entre los tres, como mencionó también Fernando y Carlos, en muchos aspectos, sobre todo en la agenda, ¿no? O sea, tenemos una agenda de trabajo importante. Cuando no quisiera dejar una sensación de pesimismo, digamos, a mí me parece que estamos viviendo una coyuntura, ¿no? La velocidad de cambio ha sido tan grande en estos, y de discusión, y de una discusión muy apasionada, muy acalorada, pero pasaron 4 meses, ¿no? Estamos 4 meses de gobierno, parece 4 años, pero son 4 meses. Entonces, en estos 4 meses, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto que
el gobierno toma posesión de 4 indicadores y dice, esto lo voy a mejorar, ¿no? Entonces, lo que digo es, la agenda, digamos, todavía no les ha sido enfocada. La agenda de crecer por el sector externo, que involucra pensar todos estos aspectos de negociación que hemos hablado y otros que todavía no empezamos ni a hablar, que son todas las restricciones relacionadas con lo ambiental y las negociaciones en sí de temas ambientales que hoy están ocurriendo, como el ajuste de carbono en frontera, como el Pacto Verde, y cómo va a ser la influencia y cómo tiene que pararse Argentina en frente a estas cosas, digamos, es la agenda que sigue. Entonces, nuestro trabajo, desde el punto de vista institucional, es precisamente levantar la atención, decir, bueno, solucionada la macro, ¿no? Que sin la macro no vamos adelante, ahora nos tenemos que dedicar a las cosas. No nos tenemos que aplaudir la macro, porque si no, no seguimos adelante. La pyme, en este sentido, es la que más sufre, porque es la primera que, frente a la multitud de golpes, dice, no, yo acá no me meto. O sea, la aventura del comercio internacional, sobre todo la aventura de la exportación, porque la aventura de la importación, en el caso de la pyme, puede ser una cuestión de supervivencia. Por operar tiene que importar, pero no tiene que exportar para operar. Eso es una decisión que tiene que tomar. Y ahí se producían paradojas tales como que si vos fallás en la liquidación mandatoria de divisas, no te permitían importar. Entonces te afectaba toda la operación. Entonces, una compañía que tenía la opción de no exportar, decir, bueno, está bien, no arriesgo, digamos, porque si no puedo perder toda la operación. Entonces, desarticular toda esa maraña, y bueno, lleva un tiempo. No ha sido un producto de 4 años, es un producto de una historia larga que devino en estos últimos 4 años que fueron particularmente críticos. La volatilidad de las regulaciones. ¿Cuántos teníamos una comunicación del Banco Central cada 3 días? Estamos en hoy recibimos una que refería a levantar para la pyme, la pequeña y mediana empresa, la posibilidad de importar a 30 días. O sea, estamos empezando a tener algunos elementos de aquellos que estamos buscando. Entonces, no quisiera, digamos, terminar esta convocatoria con un mensaje negativo, sino más vale esperanzador. O sea, estamos acá, no vamos a ver grandes cosas este año, tenemos que trabajar en los temas de agenda. Eso es un poco el mensaje. Te agradezco mucho, Fernando. Yo pienso en los mismos términos que vos. Además, hablaste de la palabra esperanza, y la palabra esperanza lo que viene a significar es que uno espera algo mejor, pero no desconoce los problemas que tiene en este momento. Al revés del optimista, digamos, el que tiene esperanza ve los problemas, pero al mismo tiempo cree que va a tener la fortuna de que se vayan superando y podamos estar en una situación mucho mejor. Nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría también una reflexión de Fernando Furchi antes que Carlos Restaino vaya cerrando. Muy breve y sobre la pyme en sí, creo que están todos los empresarios en una etapa de supervivencia. Creo que la pyme cruje ante los efectos de la economía real. Cuando uno mira los indicadores macroeconómicos que se están trabajando, hemos logrado números de impuestos de riesgo país históricamente bajos en función de los últimos años y otros tantos, pero cuando hablas con la pyme, la economía real les pasa por encima. Comparto esta visión de optimismo y comparto que esto es una cuestión de timing, de instalación de los temas de agenda y que difícilmente podamos resolver todos los problemas de los 20 años en 100 días. Había que dar el primer paso. Creo que va a haber muchas oportunidades para la pequeña y la mediana empresa. Insisto con esto, los empresarios van a tener que salir de su posición de confort, sean lo que sean, dedíquense a lo que se dediquen, van a tener que salir de su posición de confort porque trabajar en el marco del comercio internacional implica muchos esfuerzos. Así que este es mi mensaje para todos ustedes. Cualquier pregunta a disposición. Gracias, Osvaldo. Gracias a vos, gracias a vos. Muy realista lo que acabas de decir. Carlos, mira, tenemos muy pocos minutos que nos quedan, pero me gustaría que vayas haciendo alguna reflexión antes de cerrar.
La primera cosa que quiero decir es que ah, agradezco y me hago eco de los dos Fernandos la posibilidad que UNSA nos dio en hacer este seminario. Sigamos así. La segunda, sin duda, servicios es una materia particular que hay que primero aprenderla a fondo antes de sacar conclusiones. Pensemos nada más que servicios hoy en día está casi a nivel de negocios internacionales en el mismo nivel y yo diría casi superando el volumen de negocios de bienes, ¿verdad? Así que es todo un tema a estudiar a fondo y después transmitir las inquietudes. Con respecto a las pymes, lo único que hago es compartir lo que dijeron los Fernando y sí darles una mano, porque internacional, hablar de la internacionalidad con una pyme es imposible a menos que lo guiemos como corresponde y para eso UMSA tiene quizás un gran desafío. 4 veces en mi experiencia estuve en reuniones internacionales en Bruselas, en Madrid, en Brasil, donde el acuerdo con la Unión Europea se cerraba. Se iba a firmar, salimos de donde estábamos, nos íbamos al boliche y lo firmamos. 4 veces en mi vida. Las 4 veces fue frustrante y no puede ser más así. Si la Unión Europea no entiende, o el señor Macron no entiende, o el equipo francés y el equipo irlandés, que es tan duro como Francia, no entienden los beneficios, y bueno, miremos para otro lado, y el otro lado es China, cosa que tampoco es una solución adecuada, aparentemente, dada la presencia de Estados Unidos. Es muy complejo el tema, pero alguna solución tenemos que vernos y no quedarnos sentados. El último tema, por favor, no nos confundamos. El Pacto Verde empieza a tener vigencia en la última etapa del expresidente brasilero. Antes de esto, de las 4 oportunidades en donde se cerraba el acuerdo, pasaron dos. Una era la más importante, con Rodríguez Zapatero como presidente de tempo de la Unión Europea y la doctora Kirchner como presidente del Mercosur en España. O sea que no me vengan ahora con que el tema del Pacto Verde impide avanzar en el acuerdo con la Unión Europea. Está Lo siento bien. mucho, César. Muchas gracias, Bueno, Osvaldo. no, por favor, tenemos el tiempo cumplido y les quiero agradecer a todos, particularmente a los oradores y también a los participantes. Espero que les haya servido y bueno, quería que se cumpla este objetivo, creo que se cumplió, de tener una puesta a punto de cómo estamos en comercio exterior. Gracias a todos y buenas noches. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias, Osvaldo. Gracias, Gracias. Martín. Gracias a todos y Gracias a a Osvaldo todos, y buenas a noches, muchas gracias. Bueno, adiós. Buenas noches, José.